Hola, con un saludo cordial a todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Estamos aquí para desarrollar el diseño de mezcla por el método ACI Comité 211. Los integrantes nos vamos a presentar a continuación. Yo soy Ivanov Anthony Piélago Gómez. Yo soy Jorge Quispe Martínez. Yo soy Jürgen Vianera Quispe. Mi nombre es Marco Antonio Salinas Anjasi. Mi nombre es Iván Navarro Paraguay. Y mi nombre es José Luis Úñiga Espinosa. Ahora vamos a comenzar con la resolución de un ejercicio. Muy bien. El ejercicio dice así. Usted realizará el diseño de mezcla para la construcción de sardineles y cunetas ubicadas en la carretera central del Perú. Tramo Ticlio a 4.818 metros sobre el nivel del mar. Para ejecutar dicha partida se hace el pedido de agregado grueso de uso indicado. Nos llegan dos tipos de agregado con las siguientes propiedades físicas. Es decir, que vamos a tener que escoger entre uno de estos dos agregados, dependiendo a su curva granulométrica, aquel que se adecue mejor al uso que nos indican. Y para cada agregado vamos a tener las siguientes propiedades físicas, que son su peso específico de masa seca, su peso unitario suelto húmedo, su peso compactado seco, su contenido de humedad y su porcentaje de absorción. Los límites de uso indicado son estos de acá. Es decir, que vamos a tener que graficar su curva granulométrica y ver cuál de los dos es más óptimo para el diseño de mezcla. Además nos dicen que tenemos una base de datos, es decir, un registro de control de producción de concreto anterior de 32 muestras, cada uno con su respectivo FC. Ahora, nos dicen que las características del elemento estructural y las condiciones de colocación y compactación hacen recomendable emplear mezclas de consistencia blanda. El diseño estructural especifica una resistencia a la compresión de 200 kilogramos centímetro cuadrado a los 14 días, para una relación de resistencia de 28/14 de 1.4. Especificándose que no más de una de cada 20 muestras de ensayo deberá estar por debajo de la resistencia especificada. Las características de los materiales son cemento Portland tipo 1 andino, que tiene un peso específico de 3.13 gramos sobre centímetro cúbico. Agua de mezcla que cumple con los requisitos de la norma técnica peruana 339.088. Consideramos su peso específico de 980 kilogramos sobre metro cúbico. Las características del agregado fino son su peso específico de 2.65 gramos sobre centímetro cúbico, su peso unitario compactado seco, su peso unitario suelto, saturado superficialmente seco, contenido de humedad y porcentaje de absorción. Además que su distribución granulométrica es la que nos presentan a continuación. Y nos piden hallar esto. Nos dice, te desea conocer. Para las condiciones anteriores, ¿cuáles serán los valores en proporciones, en peso, en volumen y por una tanda de 2 bolsas de cemento en obra? Ahora vamos a empezar con la resolución. Primero tenemos que partir escogiendo el agregado grueso que vamos a usar en nuestro diseño de mezcla. Para lo cual tenemos que graficar su curva granulométrica dentro de los límites del uso que nos han indicado. Lo que nos están dando de dato es el porcentaje parcial retenido de cada agregado. Y lo que tenemos que hallar es el porcentaje acumulado que pasa. Para resolver esta parte es solo como en estadística, un procedimiento simple. Tú formas en una columna tu porcentaje parcial retenido, y para hallar el porcentaje acumulado retenido solo tienes que, este va a ser igual a este siempre, y esto más esto te va a dar a esto. Como pueden ver acá, 0 más 9.90, 9.90, y 9.90 más
42.30 nos da 52.20 y así sucesivamente para hallar los valores de el porcentaje retenido acumulado. Ahora, para el porcentaje acumulado que pasa, necesitamos hacer otra ecuación, que es como el porcentaje retenido acumulado es lo que se está quedando en cada malla, para hallar el porcentaje acumulado que pasa, es tan solo a 100 le vamos a restar este valor de acá. 100 menos 0, 100, 100 menos 0, 100, ya. Y 100 menos 9.90 nos da 90.10 y así sucesivamente. 100 menos 52.20 da 47.80. Y vamos a obtener este lado de acá, el porcentaje acumulado que pasa. Lo mismo va a ser para el agregado 2. Ahora, los límites de uso indicado son estos, que nos da como dato el ejercicio. Y graficando su curva granulométrica, esta sería, como podría decirse, el agregado que se encuentre dentro de estos límites, este es el límite inferior y el límite superior, va a ser el que tenga una mejor adecuación para el diseño de mezcla. Como ya hemos hallado los porcentajes que pasa, ahora lo que vamos a hacer es graficar cada distribución por agregado. Del agregado 1, con los porcentajes que pasa hallado, este de color blanco es su curva granulométrica. Y como podemos ver, está dentro de los límites del uso indicado en el diseño. En cambio, el agregado 2, vemos que está fuera de los límites de uso. Por ende, no vamos a usar este agregado y determinaríamos que el agregado que vamos a usar para nuestro diseño de mezcla es el agregado 1. Ahora vamos a iniciar con el diseño de mezcla, para lo cual voy a pasar a mi compañero Jorge. Muy bien, prosiguiendo con la exposición. El estudio detallado de los requisitos indicados de las especificaciones técnicas de obra son las siguientes. Las características del concreto. ¿Contienen aire incorporado? Es sí. ¿Por qué ponemos sí? Es que la obra que se va a realizar va a ser presente a una altura de 4.800 metros. A esa altura el concreto actúa en relación de hielo y deshielo. Es por eso que se da una respuesta de aire incorporado. Tiene una consistencia blanda, como ya lo había leído mi compañero en el enunciado del ejercicio. Tiene una resistencia de 280. El peso específico del cemento es de 3.13 kilogramos por metro cúbico. El peso específico del agua es de 9.80 kilogramos por metro cúbico. Las características del agregado. El agregado obtenido acá es el agregado tipo 1, el cual es óptimo para la realización de obra. El peso específico de dicha masa de agregado es de 2.65 y el de agregado grueso 2.70. El peso unitario compactado seco del agregado fino es 1.680 y del agregado grueso 1.530. Los contenidos de humedad son 3.20 y 0.35 respectivamente. Porcentaje de absorción es de 0.90 y de 1. El peso unitario suelto es de 1.550. El peso unitario suelto húmedo del agregado grueso es de 1.540. La elección de la resistencia promedio. Como mi compañero ya había explicado, tenemos un muestreo de 32 muestras, de las cuales cada muestra nos da una resistencia distinta. Para hallar la resistencia promedio tenemos que sumar todos estos datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Ya? El promedio total vendría a ser 278.313. Ahora tenemos que hacer una resta entre el coeficiente, el factor de resistencia menos el promedio, la cual nos viene a dar menos 1.313. Y así seguidamente hasta llegar al número 32. Habiendo obtenido este resultado, se hace una operación de elevar al cuadrado.
Esta operación se hace con el fin de hallar la desviación estándar de dichos muestreos. Al realizar estas operaciones se obtienen los siguientes resultados. Para la desviación estándar, tenemos que hallar las sumas de todos estos resultados de x sub 1 menos xp al cuadrado. Se tiene como suma 476.876. Cálculo de la desviación estándar. Hay dos fórmulas para la desviación estándar, para datos mayores a 30 y para datos menores a 30. Nosotros tenemos un muestreo de 32 datos. Es por eso que se realiza con esta fórmula. Teniendo la sumatoria del resultado anterior, la cual vendría a ser 476.876, entre n, que vendría a ser el número de muestreos. Se halla la desviación estándar, que vendría a ser 3.860. Por estadística, el cálculo de coeficiente de variación vendría a ser la desviación estándar entre el promedio, obteniendo como resultado 0.014. Este vendría a ser nuestro coeficiente de variación obtenido ahora. Determinando el factor T. Para el cálculo de la resistencia a compresión se utilizará la siguiente fórmula. Hay que tener en cuenta que el enunciado nos dice que tenemos una estimación de 1 en 20, como podemos apreciar acá. Teniendo la estimación de 1 en 20, para datos mayores a 30, se tiene el coeficiente T como 1.645. Hacemos un reemplazo de datos. La resistencia, que era 280, entre 1 menos el coeficiente T, que vendría a ser 1.645 por el coeficiente de variación, que vendría a ser 0.014, obteniendo como resultado de una resistencia a compresión 286.814. Redondeando el factor para su valor superior, vendría a ser un redondeo máximo de 287. Voy a dar paso a mi compañero. Bien, continuando con el desarrollo del ejercicio, como ya vimos en el desarrollo del diseño de mezcla, el paso número 1 era el estudio detalladamente de los requisitos que nos piden ahora. El paso número 2 era la determinación o la elección de la resistencia promedio. Y ahora en el paso número 3 es la elección del tamaño máximo nominal del agregado. Como ya vimos, este pequeño cuadro se seleccionó, ¿no? Se seleccionó el agregado número 1 porque el único que cumplía con los usos, que era mejor que el otro. Bueno, para hallar el tamaño máximo nominal, lo que tenemos que ubicarnos en esta sección de acá, de porcentaje retenido acumulado. La teoría nos dice que el tamaño máximo nominal es la malla donde ocurre el primer retenido, pero ese retenido tiene que ser mayor al 15%. Como vemos, aquí ya nos da en porcentaje, es decir, solamente nos queda comparar. Como vemos, aquí está el primer retenido, pero es menor que el 15%. Por ende, no es el tamaño máximo nominal. Entonces pasamos al siguiente. Y vemos que esta sí cumple. 52.2 es mayor al 15%. Entonces, el tamaño máximo nominal es media pulgada. Y el tamaño máximo es el inmediato superior, que sería 3/4. Aunque esto no es muy necesario porque solamente vamos a usar el tamaño máximo nominal. El paso número 4 será la elección de asentamiento. Las características del cemento estructural y las condiciones de colocación y compactación hacen recomendable usar mezclas de consistencia blanda. Es por eso que con esta pequeña tabla ubicamos nuestra consistencia blanda y asumimos sus valores, ¿no? Tomamos sus valores. Y aquí nos está dando en centímetros, el asentamiento en centímetros y el asentamiento en pulgadas. Nos vamos a la sección de blanda y aquí ubicamos, ¿no? El asentamiento será de 6 a 9 centímetros o de 2.4 a 3.5 pulgadas.
Ahora, en el paso número 5, el contenido de aire. La norma SR70 nos dice que los concretos expuestos a condiciones de congelamiento y de hielo o a productos químicos descongelantes se deben diseñar con aire incorporado. Es por eso que nuestra tabla que vamos a usar va a ser la tabla de diseño con aire incorporado, que sería esta. Ubicamos de acuerdo a nuestro tamaño máximo nominal, que era media pulgada, está aquí. Tenemos tres condiciones: condición suave, condición moderada, condición severa. La norma SR60 nos dice que a partir de 4.000 metros sobre el nivel del mar ya se considera severa, y nuestra obra se está desarrollando a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que vamos a considerar esta sección de acá y nuestro tamaño máximo nominal, que sería un medio. Por tanto, nuestro porcentaje de aire sería 7, pero el porcentaje 7%. Por consiguiente, como el valor está en porcentaje, tenemos que dividirlo entre 100 para poder obtenerlo así en unidad de volumen, con lo cual sería el volumen de aire 0.07 metros cúbicos. El paso 6, estimación de agua de mezclado. Como podemos ver en el cuadro, tenemos dos partes: uno para concretos sin aire incorporado y el otro, la parte de abajo, para concretos con aire incorporado. Como estamos trabajando con esta parte, con concretos con aire incorporado, solamente nos queda ubicar nuestros valores, ¿no? En la parte de acá están los asentamientos, y acá está el tamaño máximo nominal. Nuestro máximo nominal es de media pulgada, ya está. Pero nuestro asentamiento nos salió de 2.4 pulgadas a 3.5 pulgadas. Hacemos 3.5 pulgadas y nos ubicamos en esa parte, acá, correspondiente a esta. Entonces, la cantidad de agua sería 193 litros por metro cúbico. Entonces, para convertir esta cantidad de agua solamente a volumen, lo que tenemos que hacer es dividir entre su peso específico, que ya lo mencionó al inicio mi compañero, que es 980 kilogramos por metro cúbico, con lo cual saldría 0,197 y ya está redondeado, bueno, a 3 decimales, ¿no? El paso número 7 sería la relación de agua-cemento. En este paso nosotros vamos a usar esta relación, vamos a coger la relación por durabilidad. ¿Por qué? Acá nos dice, la resistencia requerida no deberá ser menor, o sea, para usar este cuadro de acá, la resistencia requerida no debe ser menor de 245 kilogramos por centímetro cuadrado, por razones de durabilidad. Como nosotros ya sabemos, ya hallamos, nuestra resistencia es 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces podemos usar cuando nos da este cuadro de acá. Buscamos las condiciones de fusión y nos ubicamos acá. En concreto expuesto a procesos de congelación y de hielo en condición húmeda por la altura, ¿no? Y buscamos dos, ¿no? Y esto se acerca más a nuestro ejercicio, porque nos especifica en el inicio del ejercicio, donde dice que la obra es Sardinelli y Cuneta. Entonces, solamente tomamos el valor, que sería 0,45. Y es un valor adimensional. El paso número 8 sería calcular la cantidad de cemento, para lo cual simplemente usamos esta pequeña fórmula que dice que la cantidad de agua sobre la relación agua-cemento nos va a dar la cantidad de cemento. Como ese valor ya lo obtenimos en pasos anteriores, solamente nos queda reemplazar. La cantidad de cemento es igual a la cantidad de agua, 123 entre la relación agua-cemento, sería 0.45. Eso nos daría un total de 428.889 kilogramos. Bien. Ahora vamos a hallar el volumen de cemento, para lo cual, acá en la fórmula, ¿no? Dice, el volumen de cemento es igual a la cantidad de cemento entre el peso específico del cemento por 1000. Este por 1000 solamente se está usando para un sistema de conversión, ya que el peso específico nos está dando en gramos por centímetro cúbico. Nosotros lo necesitamos en kilogramos por metro cúbico para que no haya inconvenientes, ya que tienen que ser la misma unidad. Entonces multiplicamos por 1000. Ya dado eso, reemplazamos los valores, que es la cantidad de cemento que tenemos acá, el peso específico por 1000 para tener en kilogramos por metro cúbico, y nos saldría el volumen de cemento 0.137 metros cúbicos. Bien. Ahora vamos a hallar la cantidad de bolsas de cemento. Esto simplemente es la cantidad de
cemento, está acá, entre el peso de una bolsa de cemento, que es 42.5 kilogramos. Reemplazamos los valores y nos sale 10.092. Esto si lo redondeamos, aparentaría ser 10 solamente, ¿no? Pero este 0.92, a medida de que va aumentando la dimensión, va a ser algo significativo y va a generar errores en nuestra mezcla si no lo consideramos. Es por eso que ya estamos redondeando a 11 bolsas. Eso sería todo. Voy a darle paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la resolución del ejercicio de diseño de mezcla por el método ASI, vamos a ver el paso número 9. El paso número 9 nos dice determinar los pesos de los agregados fino y grueso, pero estos pesos van a ser los pesos secos. Bueno, a continuación vemos la fórmula para poder hallar el peso seco del agregado grueso, que va a ser igual a B entre B sub 0 por el peso unitario compactado del agregado grueso. Para poder hallar esto, el peso seco del agregado grueso, primeramente tenemos que hallar el B entre el B sub 0. Y para poder hallar el B entre el B sub 0, vamos a tener que hallar el módulo de fineza del agregado fino. Bueno, como podemos ver acá, en esta tabla, vamos a completar, bueno, el porcentaje acumulado que pasa nos dan de dato. Nos dan de dato en el problema. Entonces, rellenamos los datos y nosotros completamos el porcentaje acumulado retenido para poder hallar el módulo de fineza. Como bien ya sabemos, ¿no? Es para poder hallar el porcentaje acumulado retenido, es 100 menos 99, que nos da 1. De la misma manera aquí, 100 menos 88.70, que nos da 11.30. Y así, ¿no? Repetimos todo. Entonces, en aquí he marcado con el color celeste las mallas que vamos a utilizar para hallar el módulo de fineza. Aquí están las mallas. La suma de los resultados de estas mallas, de los porcentajes acumulados retenidos, la suma de estos entre 100 nos va a dar el módulo de fineza del agregado fino, que nos sale 2.702. Ahora, con este módulo de fineza nos vamos a ir a la tabla que nos proporciona el método del ACI, que es esta tabla que podemos ver acá. En esta tabla, primeramente, vamos a ubicar el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Y como ya sabemos cuál era el tamaño nominal, mis compañeros lo hallaron en los pasos anteriores. El tamaño máximo nominal del agregado grueso es media pulgada. Y ahora tenemos que buscar el módulo de fineza del agregado fino, bueno, en aquí. Y como podemos ver, no hay el módulo de fineza, que es 2.702. Está el 2.4, el 2.6, 2.8 y 3. Entonces, aproximadamente por el 2.702 estaría por acá, bueno. Y para eso nosotros vamos a tener que hacer una interpolación. En este cuadro podemos ver la interpolación que nosotros hacemos. Entonces, para un módulo de fineza de 2.702, vamos a tener el resultado, que es el B entre el B sub 0, 0.560. Con este dato, el 0.560, que va a ser igual al B entre el B sub 0, dijimos, ya podemos hallar el peso seco del agregado grueso. Solamente nos quedaría reemplazar, ¿no? El B entre el B sub 0, que nos salió 0.560, por el peso unitario compactado del agregado grueso. Eso también nos dan de dato, que es 1530. Entonces hacemos la multiplicación y el resultado del peso del agregado grueso ya lo tendríamos, que es 856.80 kilogramos. Para poder hallar el peso seco del agregado fino, nosotros tenemos que hallar primero el volumen del agregado grueso, el volumen del agregado fino, y después reemplazar, ¿no? Porque en aquí, para poder hallar el peso del agregado fino, primeramente tenemos que hallar el volumen del agregado fino, que no sabemos. Y aquí está el volumen del agregado fino.
Y para poder hallar el volumen del agregado fino, primeramente tenemos que hallar el volumen del agregado grueso. Entonces, primeramente hallamos el volumen del agregado grueso, que es el peso seco del agregado grueso entre el peso seco del agregado grueso, para poder hallar. Entonces, solamente reemplazaríamos, ¿no?, el volumen del agregado grueso, que es 856.80, que lo habíamos hallado anteriormente, que está aquí, 856.80, entre el peso específico del agregado grueso. El peso específico del agregado grueso nos dan de dato, que es 2.70. Entonces hacemos la división y el volumen del agregado grueso nos sale 0.317 metros cúbicos. Ahora reemplazamos esto, el volumen agregado del agregado grueso, en aquí, para poder hallar ya el volumen del agregado fino, que es esta fórmula. Entonces, nosotros simplemente reemplazaríamos nomás, porque el volumen del agua, el volumen del aire, el volumen del cemento, en los pasos anteriores, mis compañeros ya lo calcularon. El volumen del agua era 0.197, el volumen del aire era 0.07, el volumen del cemento era 0.137, y el volumen del agregado grueso, que lo acabamos de calcular, ¿no?, que es 0.317 metros cúbicos. Entonces nosotros realizamos la operación y nos sale que el volumen del agregado fino va a ser igual a 0.279. Entonces, con esto ya podemos hallar el peso seco del agregado fino. Solamente nos quedaría reemplazar, ¿no?, en la fórmula el volumen del agregado fino que acabamos de hallar, que nos sale 0.279, por el peso específico del agregado fino. El peso específico del agregado fino también nos dan de dato. Entonces solamente sería cuestión de multiplicar y el peso seco del agregado fino nos estaría saliendo 0.279. Y entonces, a continuación, vamos a ver los resultados, un pequeño resumen de los materiales que vamos a utilizar y los pesos secos. La cantidad de cemento será pues 428.889. La cantidad del agregado fino será 739.350. Del agregado grueso pues será 856.80 kilogramos. La cantidad de agua, 193 litros. Y el porcentaje de aire será 7%. Bueno, continuará con la resolución del ejercicio mi compañero. Siguiendo con la presentación, una vez obtenida la tabla, vamos a tener los pesos secos de los materiales, tanto del agregado grueso, fino y del agua. Estos nos van a servir para hacer la corrección en peso húmedo, porque afuera en lo práctico, solamente podemos trabajar con pesos húmedos, no tenemos laboratorio al alcance, ¿no? Y vamos a usar el contenido de humedad. Para eso tenemos la siguiente fórmula, que también salió del porcentaje de humedad. Como ya tenemos todos estos valores, solamente nos toca reemplazarlos. Este es el agregado grueso y nos da un total de 59.799 kilogramos. También se hace para el agregado fino. Se hace lo mismo, que también tenemos los mismos valores. Una vez realizado esto, nos podemos hallar el agua efectiva de la mezcla, para lo cual vamos a necesitar el porcentaje de absorción y el porcentaje de humedad, multiplicado por el peso seco de cada agregado. En este peso seco es el agregado grueso y este peso seco es el agregado fino. Esto nos va a ayudar para hallar las aguas efectivas de la mezcla, ya que nos pide la suma de ambos. Y el contenido de agua es 193, que ya lo teníamos en las anteriores explicaciones.
haciéndonos un total de 181.564 kilogramos. Como les mencionaba, ¿no? Este es un resumen de pesos secos y este es un resumen de peso húmedo, la cual vamos a usar. Y en proporciones en peso, la fórmula es del peso húmedo, o sea, este de acá, con la cantidad del cemento, que es este de acá también, 428.89. En acá nos sale uno ya que son iguales, ¿no? Este también, con este de acá, esta entre este de acá. El agregado grueso también, esta cantidad entre esta cantidad de acá. Y también el agua. Así hallamos esta proporción en peso. Le paso para la explicación a mi compañero José Luis, que va a hacer las proporciones en volumen. Bueno, las proporciones en volumen. Teniendo en cuenta los datos que nos dan, ¿no? Como el peso unitario suelto del cemento. Bueno, no nos da como dato, pero ya sabemos que es 1500 kilogramos, ¿no? El cemento que nos está dando. Bueno, para hallar el peso unitario suelto húmedo del agregado fino y tanto como del agregado grueso, nos vamos a los datos que nos dan, ¿no? No nos dan no nos dan el peso unitario seco suelto seco del agregado fino, ni del agregado grueso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa parte? Pero sí nos dan el peso unitario suelto saturado con superficie seca, que sería 1550, y en el otro nos dan el peso unitario suelto húmedo del agregado grueso, que es 1540. Entonces, aquí mostramos en la tabla Excel, bueno, como sabemos, ¿no? El peso unitario suelto seco, ¿no? Es igual al peso unitario suelto saturado con superficie seca sobre 1 más la absorción sobre 100. Eso sería su fórmula. Entonces, aplicando una fórmula directa, nos daría como resultado que el peso unitario suelto seco del agregado fino sería 1536.2. Ya, eso sería para el agregado fino, ¿no? El peso unitario. Ahora, para el agregado grueso, tenemos que nos da el peso unitario suelto húmedo, pero no el peso unitario suelto seco del agregado grueso. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, ¿no? Igual aplicamos la fórmula numérica que, bueno, ya teníamos anteriormente, ¿no? Que nos da que que el peso unitario suelto húmedo del agregado grueso sobre 1 más el porcentaje de humedad sobre 100. Eso sería para el peso unitario del seco del agregado grueso. Entonces, como ya tenemos esos dos datos que nos faltaban, pero ya lo tenemos ahora, solo reemplazamos, ¿no? El peso unitario en esta fórmula, que es el peso unitario suelto húmedo, para poder hallar del agregado ¿no? Del agregado fino, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula que sería que el peso unitario suelto húmedo del agregado fino es igual al peso unitario suelto seco de 1 más el porcentaje de humedad sobre 100. Entonces, dándonos un resultado de 1585.3584 kilogramos sobre metro cúbico. Y el peso unitario suelto húmedo del agregado grueso ya nos da como dato incluso, ¿no? Pero también, si queremos hallarlo, podemos hacerlo también con el peso unitario suelto seco, que aquí ya lo hemos hallado. Y reemplazando no varía mucho porque prácticamente es casi lo mismo. Ya, seguimos. Ahora, esos serían los pesos unitarios que tenemos que hallar para hallar el volumen, ¿no? Tanto del cemento, tanto del agregado fino como del agregado grueso. Entonces, ahora, vemos en el volumen ¿no? En estado suelto del cemento. Vamos a ver que el volumen del cemento en metros cúbicos va a ser igual a peso del cemento, que ya tenemos ya en nuestra tabla del peso del cemento, es 428.889, sobre el peso unitario del cemento, que es 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ya resolviendo eso, ¿no? Por la tabla Excel nos daría un resultado de 0.286, ya bueno, redondeando, ¿no? Pero aquí lo tenemos todavía con muchos decimales. Metros cúbicos, ¿no? De igual manera para el volumen del agregado fino. El volumen del agregado fino es igual al peso del agregado fino húmedo, que ya lo tenemos también en la tabla, que ya está corregido, ¿no? Todo, entonces sobre el peso unitario, ¿no? Del agregado fino húmedo, que aquí lo tenemos hallado, ¿no? Entonces, haciendo la operación, nos saldría que el volumen del agregado fino es
48 metros cúbicos. Bueno, redondeando, claro. El volumen del agregado grueso de igual manera. El volumen del agregado grueso en metros cúbicos es lo mismo, ¿no? Peso del agregado grueso húmedo sobre el peso unitario del agregado grueso húmedo también. Entonces, haciendo la operación, nos saldría que el volumen del agregado grueso es igual a 0.558 metros cúbicos. Bueno, para el agua, ¿no? En el caso del agua se usará la siguiente fórmula. Como nos dice, el agua es igual a litros por bolsa, ¿no? En este caso es bueno, para términos generales se hace con una bolsa. Entonces, cantidad de agua por metro cúbico de cemento. Sobre el peso del cemento por metro cúbico y sobre el peso del cemento por bolsa. Sabemos que el peso del cemento por bolsa es 42.5 kilogramos. Entonces, haciendo esta simple operación, nos da como resultado que el agua por litro del agua es 17.993 litros por bolsa. Entonces, las proporciones que tendríamos que seguir hallando serían del cemento, que según esta proporción que nos da, ¿no? La proporción 1 va a ser volumen de cemento sobre el volumen de cemento que nos da 1, el volumen del agregado fino sobre el volumen de cemento que nos da 1.682 y el volumen del agregado grueso sobre el volumen volumen de cemento será 1.952. Y de igual manera desde el agua, ¿no? Como ya tenemos el agua aquí hallada, solo se pone aquí ¿no? En esta parte. Entonces, ya tendríamos aquí las proporciones en volumen. Ahora, nos dice para la pregunta, ¿no? Para las condiciones anteriores, ¿cuáles serán los valores en proporción en peso, en volumen y para una tanda, ¿no? De 2 bolsas de cemento en obra? Bueno, primeramente, como ya tenemos la proporción aquí en pesos, ¿no? En pesos y por kilo. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar. Como ya sabemos que una bolsa de cemento es 42.5 kilogramos, por ende, 2 bolsas de cemento serán 85 kilogramos. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar, ¿no? La proporción que ya teníamos en peso por 85 kilogramos, ¿no? Para que nos dé el resultado o la proporción para 2 bolsas de cemento y en total 85 kilogramos. Dándonos un resultado de cemento que es 85, agregado fino que es 151.118, para el agregado grueso 170.339, y el agua solo es el doble, ¿no? Que tenemos aquí, porque es para una bolsa de cemento, como nos dice, litros por bolsa. Entonces para 2 bolsas será pues 35.985. Seguimos. Ahora, la proporción en volumen para 2 bolsas de cemento. Sabemos que una bolsa de cemento es igual a un pie cúbico. Entonces, 2 bolsas de cemento serán 2 pies cúbicos. Pero nosotros queremos hacerlo, bueno, yo en este caso lo quise hacer solo para metros cúbicos, para no tener que estar convirtiendo cada uno de esas expresiones. Entonces, 2 pies cúbicos es igual a 0.0566 metros cúbicos. Como ya tenemos también la relación aquí, la relación en volumen, lo único que hacemos es multiplicar, porque lo que queremos es para 0.056 metros cúbicos de cemento, cuánto necesitamos de agregado fino, cuánto necesitamos de agregado grueso, y en agua, ¿no? Claro, ciertamente esto va a ser en metros cúbicos. Entonces, para 2 bolsas o 0.0566 metros cúbicos de cemento, necesitaremos de agregado fino 0.0952 metros cúbicos y 0.1105 del agregado grueso, ¿no? En metros cúbicos, eso está en metros cúbicos. Entonces, el agua en litros también, como si nos damos cuenta, va a ser lo mismo aquí, tanto para proporción en peso como en volumen, porque el agua está en litros, ¿no? Y en kilos, y que es lo mismo por este ejercicio. Entonces, si nos damos cuenta, el agua es lo mismo en proporción a peso y en proporción a volumen. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.